Es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia al día de hoy, la petición hecha por la Procuraduría General a la Corte Suprema de Justicia para que remita a la Fiscalía el proceso penal que adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El exmandatario, que está privado de su libertad desde hace ya 3 semanas, decidió renunciar a su curul como senador y solicitar el traslado de su proceso judicial para que sea la Fiscalía y no la Corte la encargada de investigarlo. El punto clave de esa noticia. Hoy aquí, en el programa La Noche, vamos a analizar precisamente los argumentos que ha presentado la defensa del exmandatario para justificar el traslado de este proceso judicial. La respuesta a esta petición será estudiada mañana por parte de los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha insistido a través de sus abogados en señalar que sus garantías judiciales, según él, han sido violadas de manera flagrante por parte de este alto tribunal. Por esta razón, hoy tenemos a un grupo de penalistas que analizarán las actuaciones de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, las críticas que ha hecho la defensa al expresidente Álvaro Uribe Vélez y, por supuesto, la decisión que tendrá que tomar el día de mañana la Corte Suprema de Justicia. Saludo a esta hora a Rodrigo Parada, abogado penalista, miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Doctor Parada, bienvenido a La Noche. Jefferson, ¿cómo estás? Muy buenas noches y un saludo muy especial para ti y para los demás panelistas, especialmente para quienes son los que hoy nos están acompañando, que realmente son mis amigos y unos colegas que aprecio profundamente. ¿Usted qué piensa de esta decisión que va a tomar mañana la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia? ¿La competencia del proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez debe permanecer en la Corte Suprema o debe ser trasladada a la Fiscalía tal y como lo pide su defensa? Bueno, pues yo realmente discrepo de la posición de la defensa del senador Uribe, porque me parece que realmente la competencia está en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Las razones son múltiples, creo que más adelante las vamos a debatir, pero lo claro es que la conducta frente a la cual se ha vinculado formalmente al ex senador Uribe tiene relación directa con su función como senador o como congresista en su momento. No sé si efectivamente la Sala de Instrucción mañana llegue a una conclusión, pero lo cierto es que eventualmente va a ser un debate muy interesante y yo tengo una serie de posiciones frente a las cuales creo que no tendría ningún sentido que la actuación se fuera ante la Fiscalía General de la Nación. Entender que eso sería posible me parece a mí que es también entender de alguna manera que los ciudadanos pueden escoger su juez como si fuera una posibilidad de escoger una camisa o un pantalón. Entonces, cuando el juez me vincula formalmente al proceso, yo entonces renuncio a mi fuero y en ese orden de ideas cambio de juez. Eso me parece que no tiene ningún sentido. Realmente, más allá de las consideraciones de índole jurídico, esto es una consideración de índole moral, creo yo. Saludamos hasta ahora a Iván Cancino. Ya me confirman en producción que tenemos comunicación con el abogado penalista, catedrático de la Universidad Externa de Colombia. Doctor Cancino, bienvenido a La Noche. Mañana la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomará esta decisión. ¿El proceso debe continuar, sí o no, en manos de la Corte Suprema? Hola Jefferson, un cordial saludo a toda la audiencia y a mis compañeros y amigos. Mañana esa sala tiene que durar 30 segundos, lo que demoren en firmar el envío del proceso a la Fiscalía. Este es un tema realmente sencillo. No se trata aquí de un tema de que un ciudadano pueda escoger su juez o no escoger su juez, sino que las reglas de competencia están establecidas en la ley y la Constitución. Hay dos circunstancias que pegan a un congresista a la Corte: que los delitos sean de aquellos que tienen un sujeto activo que sea servidor público, que no es el caso porque el soborno y el fraude procesal no requieren un sujeto activo cualificado o especial, y el otro es que se relacione con la función. Y más adelante debatiremos eso de una manera más larga, pero es muy sencillo y realmente es una sala que tiene que ser muy corta, en la que redacten rápido el envío del expediente a la Fiscalía.
Doctor Cancino, pero también hay quienes se preguntan qué sentido tiene que sea la misma sala de instrucción la que tome esta decisión, teniendo en cuenta también las críticas o por lo menos la denuncia que ha hecho la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra estos magistrados. Muchas veces los han calificado de actuar con sesgo ideológico en la forma como están manejando este proceso judicial. Desde esa perspectiva, ¿qué sentido tiene que esa misma sala sea la encargada de tomar esta decisión? ¿No pensaría uno que ya sabemos cuál va a ser la respuesta? Bueno, mire, en lo concerniente debo decir lo siguiente. Yo creo que la sala de instrucción, en este caso, frente a esta persona, ha cometido unos errores enormes y además se ha mantenido en ellos. Si la razón es de terquedad, de ego, de política, no la sé. Pero hay cosas que son prácticamente objetivas y la competencia es una de ellas. Y no solo es el precedente de 2009, es que el año pasado en 2 autos y en una decisión, una de ellas tomada por el mismo magistrado Reyes, mandaron el proceso por competencia a la Fiscalía. Y en el caso de Javier Cáceres, que es un tema también por soborno, justificaron y argumentaron que no tenía ninguna relación funcional y lo enviaron. De tal manera que si ellos insisten en que no, lo que hay es acciones constitucionales y obviamente será una muestra más de las violaciones de garantías frente a este caso y frente al expresidente Uribe por parte de la sala de instrucción. Doctor Rodrigo Parada, en caso de que esa sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia el día de mañana decida mantener la competencia de este proceso judicial tal y como usted considera que debe hacerlo este alto tribunal, ¿ante qué instancia puede apelar la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Existe esa posibilidad o sencillamente el caso ya se queda en manos de la Corte? De entrada te quiero responder esa pregunta, pero también te voy a pedir que me permitas hacer una acotación frente a lo que dijo Iván hace un rato. Sí, señor. Quiero decir de entrada, por ejemplo, que en lo que tiene que ver con los sesgos que aquí se han alegado, en lo que tiene que ver con si efectivamente existe alguna intención de algunos magistrados, llevamos años recibiendo reproches del expresidente Álvaro Uribe Vélez frente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces no entiende uno qué magistrados le sirven, si es que la Corte es lo que no le funciona. Porque recordemos que desde que empezaron el tema de las investigaciones por las chuzadas del DAS, siempre se fue el lance en ristre contra la Corte y ya todos los magistrados cambiaron. Entonces, de entrada, creo que alegar aquí que hay una persecución o que la Corte siempre ha estado en contra de Álvaro Uribe, pues es desconocer que los magistrados aquí no tienen un periodo vitalicio, sino que van cambiando cada tanto. Además, hay que entender que desde el año 2018 se crea la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al igual que la Sala Especial de Juzgamiento, y son otros magistrados totalmente distintos. Ahora bien, esto no es un tema novedoso, esto es un tema novedoso realmente, es una situación que no tenía o no tiene un precedente en lo que tiene que ver con el debate de la competencia. La situación era distinta antes y la situación es distinta hoy. Mi posición jurídica es que hoy en día existe una posibilidad, a partir de la distribución funcional que existe, Sala de Casación Penal, Sala Especial de Instrucción, de que en caso tal de que efectivamente la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia considere que tiene la competencia, la actuación deba remitirse para efectuar un control automático ante la Sala de Casación Penal de la Corte. Funcionalmente, la Sala de Casación Penal es la encargada de verificar la legalidad o hacer un control de legalidad y de acierto de las decisiones que profieren tanto la Sala Especial de Instrucción como la Sala Especial de Juzgamiento. Muchos dirán, eso no es posible. Yo creo que finalmente está dentro de las posibilidades porque esto es garantizarle al ciudadano la imparcialidad de su juez y además la competencia. Entonces, entre otras cosas, no existe un precedente, la norma lo permite y en este orden de ideas sería, para mí, la Sala de Casación Penal la que de manera automática, porque esto es un control que surge de manera automática, aquí no se hace necesario interponer un recurso, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a quien se le debe remitir la actuación, debe finalmente resolver si efectivamente la Sala de Instrucción considera que es la competente, como yo creo que así es, y es la que al final termina dirimiendo el debate. Claramente Iván ha planteado que van a haber una serie de acciones constitucionales y por qué no seguramente también por encima de la constitucionalidad, esto de seguramente se acudirá a tribunales internacionales, como la defensa internacional del hoy senador Álvaro Uribe lo ha indicado de alguna manera. Doctor Cancino, ¿qué piensa lo que plantea el doctor Rodrigo Parada? Hay quienes dicen que también el régimen procesal, que es la Ley 600 que aplica la Corte Suprema de Justicia, pues no es un sistema que ofrece todas las garantías a aquella persona que se está defendiendo.
No, mire, Jefferson, no entremos en ese debate porque ese es algún tema de otro programa. Uno pensaba que la ley 906 era muy garantista, pero precisamente la jurisprudencia ha difuminado bastante lo que es un sistema de tinte acusatorio. Así que frente a cuál es más garantista o no, también es bastante relativo. La posición que presenta Rodrigo frente a ese control habría que examinarla, no me parece ni imprudente ni impúdica, es bastante lógica, pero vuelvo y repito, es que este es un tema realmente muy fácil. Hay un precedente, vuelvo y le repito, Jefferson, el mismo magistrado César Reyes, el año pasado, no ha pasado un año, en el que manda un proceso y establece cuáles son las funciones del Congreso y ninguna de esas funciones está en peligro o ha estado involucrada dentro de esta investigación. Y también hay que entrar en un debate muy de fondo porque Rodrigo habla y manifiesta con toda la razón que la Corte ha cambiado. Sí, la Corte ha cambiado, ha elegido a los magistrados auxiliares de los que ya se fueron, en muchos de los casos, en otros no. Entonces ese sistema de elección que se tiene ahora, donde por arte de magia la mayoría de magistrados que llegan son los que han sido auxiliares, pues per se no me parece sano. Si llegan, deberían llegar por un concurso de méritos y que no sea la Corte la que los elija de una lista muy amplia, sino que el concurso solamente permita elegir de una terna o algo así. Esa es una reforma urgente que hay que hacerle a la elección de magistrados de la Honorable Corte. El pasado 19 de agosto, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez formalizó ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la solicitud de traslado del proceso de Uribe a la Fiscalía. Aquí en el programa La Noche, el abogado Jaime Granados aseveró horas previas a esa diligencia, en esa entrevista que realizamos, que harían la petición ante las injustas y arbitrarias actuaciones de la Corte durante este caso, así las calificó él. A continuación les vamos a explicar los principales argumentos de la defensa para justificar el traslado, entre esos, el ocultamiento del proceso al expresidente y a sus abogados defensores. Esta es una explicación de las razones por las cuales ha esbozado la defensa del expresidente Álvaro Uribe la petición que hace a la Corte Suprema de Justicia y que será estudiada el día de mañana. Ocultamiento del proceso. Desde la génesis del caso, la defensa de Uribe señala que la Corte Suprema le ocultó de forma deliberada el proceso 52.240 por el que hoy el expresidente está detenido en su residencia. A pesar de haber solicitado a la Corte a través de un derecho de petición el 4 de mayo de 2018 que se le informara de las investigaciones que el alto tribunal seguía en su contra, según los defensores de Uribe, el proceso 33 correspondiente al radicado 52.240 no fue relacionado. Respuesta de la Corte a derecho de petición Uribe. Me permito informarle que revisado el sistema de gestión siglo XXI de esta sala y una vez confrontados sus nombres, apellidos y documentos de identificación, se encontraron 32 registros de investigaciones de única instancia que se han tramitado en su contra. Versión libre. Los abogados defensores del exsenador recalcan que Uribe no fue escuchado en versión libre por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, pese a haberlo solicitado para poder ejercer su derecho a la defensa. Derecho de petición Álvaro Uribe Vélez, 27 de junio de 2018. Acudo a su despacho por medio del presente escrito para solicitar a la Sala mi informe sobre lo siguiente. Si actualmente la Honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema me investiga o indaga por mi conducta dentro del radicado de única instancia 52.240. En caso afirmativo, como es mi derecho, solicito que se me permita acceder al mencionado expediente y rendir versión libre sobre los hechos objeto de investigación. La defensa asevera además que el 24 de julio de 2018, la Sala de Casación Penal de la Corte resolvió inconstitucionalmente abrir la investigación contra Uribe cuando la competencia era de la Sala Especial de Instrucción del Alto Tribunal por tratarse de un senador. Comunicado defensa de Álvaro Uribe. Durante más de 5 meses, los magistrados incompetentes, José Luis Barceló Camacho, Luis Antonio Hernández Barbosa y Fernando Alberto Castro Caballero, mantuvieron oculto el proceso al expresidente Uribe y a sus abogados defensores, privándolo así de su derecho de defensa y contradicción. Solo hasta el 17 de octubre de 2018, el proceso 52.240 contra el expresidente fue remitido a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema. Interceptaciones ilegales.
Estas son uno de los errores procedimentales de la Corte Suprema de Justicia que los abogados defensores de Álvaro Uribe han denunciado. Según ellos, primero, el magistrado José Luis Barceló investigó ilegalmente a Uribe sin tener competencia. Y segundo, se agregaron al expediente interceptaciones obtenidas ilícitamente en un proceso que era contra el congresista Nilton Córdoba. La defensa señala que la misma Sala de Casación Penal reconoce esta violación. Providencia, 10 de septiembre de 2018. La línea 317-50509 fue sometida a labores de control y monitoreo telemático en la única instancia adelantada respecto del representante a la Cámara por la circunscripción electoral del departamento del Chocó, Nilton Córdoba Manyoma, y no del peticionario y aquí investigado. A pesar que el investigador que realizó la interceptación avisó al despacho del togado Barceló, según las denuncias de la defensa de Uribe, la comunicación fue desentendida y se continuó con la interceptación. Los testimonios. Comunicado defensa de Álvaro Uribe. Durante los más de 5 meses en que la incompetente Sala de Casación Penal mantuvo dolosamente oculto el proceso al expresidente Uribe y a su defensa, dicha sala tomó el testimonio de 3 testigos. Se trata de Juan Guillermo Monsalve, quien purga una condena en una cárcel colombiana y quien señala a Álvaro Uribe y a su hermano de tener presuntos nexos con el paramilitarismo. El segundo testimonio es el de la esposa de Monsalve, Deyanira Gómez, quien asegura que su marido se retractó de las acusaciones que hizo contra el expresidente bajo presión de Diego Cadena, ex abogado de Uribe. Y el tercero corresponde al de Carlos Eduardo López, quien figura en la investigación como el intermediario para que Monsalve se retractara de lo que había dicho contra Uribe. Sobre estos testigos, la defensa del expresidente denuncia que las declaraciones fueron escuchadas a sus espaldas y, por tanto, no han podido ser controvertidas por los abogados de Álvaro Uribe. Bueno, con la voz de 3 penalistas vamos a analizar estos argumentos que entrega la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ya está con nosotros Marlon Díaz, abogado penalista, vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, que hoy nos acompañan los 3 integrantes de este importante grupo de penalistas en Colombia. Voy a comenzar este bloque con el doctor Rodrigo Pará, preguntándole puntualmente, ya voy con el doctor Marlon Díaz, sobre esos argumentos que entrega la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Pará, ¿usted cree que hubo ocultamiento del proceso? Y si fue así, ¿esto fue una irregularidad, una falla disciplinaria, un delito? ¿Qué lectura hace usted de este punto en particular? Yo sí creo que efectivamente han habido una serie de irregularidades en el proceso de Álvaro Uribe Vélez. Eso no lo puedo negar. Mi posición en torno a que la competencia se debe mantener en la Corte Suprema de Justicia nada riñe en lo que tiene que ver con mi consideración frente a que efectivamente se han cometido una serie de irregularidades. Escuchas ilegales que nada tenían que ver con la investigación que se adelantaba en contra de él, la imposibilidad de que el ex senador hubiera podido exponer su versión en el momento correspondiente. Claramente ello efectivamente puede derivar en una serie de acciones disciplinarias, no lo puedo negar, no sé si penales, pero sí disciplinarias, por supuesto, pero todo ello efectivamente en lo que tiene que ver con una misma corporación. Esto es, en tratándose de irregularidades que se presentan en el proceso, la misma norma establece una serie de herramientas para que yo pueda presentarle como procesado o como abogado ante el juez y además ante los demás integrantes de la sala, en este caso particular, que hay una serie de irregularidades que se han cometido. Y si eso trae consigo que eventualmente hay uno de los magistrados o uno de los componentes de la corporación que ha puesto en tela de juicio su imparcialidad, tenga la posibilidad de removerse y precisamente para eso están los conjueces. De ahí que quiero decirle, me parece a mí que de alguna u otra manera sí se han presentado irregularidades. Creo que esas irregularidades se tienen que resolver al interior del proceso. Y permíteme, Jefferson, una acotación de 20 segundos. Iván planteaba una afirmación respecto a la necesidad de reformar la forma como efectivamente los magistrados se eligen. En eso podemos estar de acuerdo, pero no podemos olvidar que la Sala Especial de Instrucción, en su gran mayoría hoy en día, está compuesta por personas que nunca han trabajado con la Corte Suprema de Justicia. César Reyes venía de ser un abogado litigante y ha sido litigante toda la vida. El doctor Farfán, litigante toda la vida. El doctor Rueda Soto venía de ser magistrado del Tribunal de Bogotá. En ese orden de ideas creo que efectivamente hoy en día, yo puedo decirlo, contamos con una sala especial de instrucción que tiene unos magistrados lo suficientemente cualificados y que no necesariamente tienen una relación con la sala de casación penal de la Corte. Doctor Marlon Díaz, le doy la bienvenida al programa de la noche. Ya técnicamente está listo para participar de este análisis que planteamos hoy aquí en el programa de la noche. Dice la defensa del expresidente Uribe que desde el 22 de febrero del año 2018 la Corte ordenó investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero que ese proceso judicial estuvo oculto hasta el 24 de julio de ese mismo año.
del 2018. Me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes eso a la luz del debido proceso, ¿por qué es una afectación? Muchas gracias y buenas noches, Jefferson. Un saludo para usted y por supuesto para los amigos y colegas Rodrigo e Iván. En la ley 600 prevalece un principio que es el de la reserva procesal. Parte de las peticiones que ha hecho tanto la defensa del expresidente Uribe como él mismo es que se levante esa reserva, que está amparada principalmente en la etapa de indagación preliminar, que era en la que se encontraba esa actuación, la 52.240 en ese momento. Que termina siendo muy llamativo, Rodrigo lo decía, hay muchas irregularidades que se pueden evidenciar a lo largo del proceso, porque es que la mayoría de las 33 actuaciones en contra de Álvaro Uribe en la Corte Suprema estaban en la misma etapa. ¿Por qué le dan razón de 32 y no de la 33? También allí se ven muchas irregularidades, principalmente cuando él solicita ser escuchado en versión libre y la sala de instrucción, primero en ese momento era una sala de instrucción de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque aún no se había implementado estas salas de instrucción como se hizo a partir del Acto Legislativo 01-2018 y la elección de los magistrados. También encontramos muchos problemas en esas interceptaciones, por supuesto. Allí se afecta el privilegio y la confidencialidad abogado-cliente. Se encuentran conversaciones no solamente con el abogado Diego Cadena, sino también interceptaciones incluso con el abogado Jaime Lombana, reconocido dentro de la actuación. Al revisar uno las 1.554 páginas que contiene esta decisión de medida de aseguramiento, encuentra que sin lugar a dudas hay un análisis muy a favor de la víctima, muy en contra de lo que es la defensa de Álvaro Uribe Vélez. Se ve como los testimonios de cargo, incluso en un análisis que está allí, creo que muchísimo más de la mitad, yo creo que las 2/3 partes de la providencia se dedican al análisis de lo que ocurrió con 3 personas, que es con Monsalve, con alias Caliche, sí, con la esposa de Monsalve. Y entonces toda la interpretación que se hace es en contra de la defensa, y la defensa pidió que fueran escuchados en contrainterrogatorio, que es un derecho, por supuesto, que consagra la Constitución política, y jamás se le permitió. Doctor Cancino, ¿qué efectos tuvo para la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez el hecho de que este proceso hubiese estado oculto durante todos estos meses? Pues imagínese, lo primero tengo que estar de acuerdo en que son 2 cosas, o sea, las irregularidades no son la base para pedir que el proceso vaya a la Fiscalía. Que vaya a la Fiscalía es un tema elementalmente de competencia. Que se presenten estas irregularidades tampoco es raro en los procesos por eso tienen maneras de subsanarlas directamente por los funcionarios o por el uso de recursos ordinarios o extraordinarios por parte de las partes, valga la redundancia, o por medio de una nulidad. Pero es que efectivamente la defensa del ex senador Álvaro Uribe presentó nulidades, hizo los requerimientos y aquí se mantiene la irregularidad a pesar de lo flagrante. Y uno escucha a las personas después incluso de salir del cargo defender todavía esas irregularidades y esos errores que fueron ilegales. Ojo con esto, ilegal no quiere decir ilícito. Lo ilegal no es que se cometió un delito, es que se aplicó o se inaplicó una norma o se aplicó mal esa misma norma. Pero mire, hay grabaciones de Álvaro Uribe con Jaime Lombana. Jaime Lombana, abogado reconocido en el proceso. Álvaro Uribe con Diego Cadena, en donde en el informe Jefferson y audiencia de la analista le dice a la Corte, ella también, y eso se va a saber, que ella también le dice, cuidado que aquí también están diciendo que Diego Cadena es abogado del expresidente Uribe, caso omiso, y lo siguen escuchando.
que escuchan por error a una persona cuyas primeras grabaciones es "buenos días, soy Álvaro Uribe" y no pasa nada. Por supuesto que eso en principio no es ilícito, pero sí es ilegal. Y fíjese usted lo grave de que, primero, Marlon tiene razón que hay reserva, pero la Constitución y la interpretación de la Corte ha sido clara que cuando yo pregunto me tienen que contestar. Y además en Ley 600, desde viejas jurisprudencias como la C033, la C096, han permitido que yo incluso tenga acceso al expediente, como en efecto la Corte nos lo accede a todos los abogados que litigamos ante la Corte de hace tiempo atrás. Luego no entendemos, como dice Marlon, por qué 32 procesos sí, pero el proceso 33 no. ¿Y qué es lo grave? Que se practican 3 testimonios que son base de una medida que priva de la libertad a una persona, sea quien sea, y entonces también en una jurisprudencia que para mí no es del todo acertada, que ha sido pacífica, dicen que la única forma de controvertir no es el contrainterrogatorio, sino aportar pruebas y entrevistar o llamar a declarar a otros testigos que desvirtúen al que declaró. Pero si yo no pude hacerlo, si me lo tuvieron escondido, si ni siquiera me permiten el contrainterrogatorio antes de meterme preso, ¿cómo le explico a una persona que puedo tener las garantías, vuelvo y le repito, para ese caso y para ese ciudadano? Porque yo no puedo generalizar la conducta de la Corte. La Corte en otros procesos se habrá equivocado y habrá subsanado, en otros sencillamente es un tema de interpretación entre abogado-juez y el juez no corrige. Pero en este caso, frente a esta persona, no solo se han cometido irregularidades, sino que han sostenido en las mismas, han tratado de justificar lo injustificable. Entonces, claro que es delicado lo que pasó en este proceso y tiene que servir de ejemplo incluso para ellos mismos, para los honorables magistrados, que esto no haga carrera. Porque ningún ciudadano colombiano, ni siquiera los magistrados de la Corte, estamos exentos de una investigación. Y yo se lo prometo que el día que eso pase, ellos van a clamar las garantías que hoy están negando. Doctor, para usted, ¿qué piensa de los argumentos que entregó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para no permitir los argumentos que le entregó a la defensa cuando ellos pidieron que les permitieran contrainterrogar a estos testigos que fueron escuchados por los jueces, por la Corte, pero que no pudieron ser contrainterrogados por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez porque la Sala de Instrucción no lo permitió? Jefferson, mire, hay un colega muy especial, amigo nuestro, que habla de son garantías y no garantías. Eso es una forma jocosa de decir que las garantías no dependen de la persona respecto de la cual nosotros las pretendemos aplicar. Yo discrepo de muchas de las posiciones que se han expuesto por parte de mis colegas, pero también tengo que decirlo, creo que tienen toda la razón. Y es algo absolutamente elemental, porque más allá de que efectivamente exista la posibilidad de debatir cualquier argumento, cualquier prueba a través de otro medio de prueba, hay una situación elemental y es que yo tengo el derecho, porque es un derecho que más allá de lo que consagre la norma, hace parte de las bases de cualquier Estado social de derecho y me excusa la redundancia. Si existe un testigo de cargo en mi contra, pues esto no es novedoso. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece que yo tengo la posibilidad de interrogar o contrainterrogar directa o indirectamente a través de un abogado a los testigos de cargo que existen en mi contra. Porque entonces eso es casi como que alguien va a decir algo de mí y me dice, no, pero usted no puede refutarle, vaya y encuentre otra evidencia para poder decir algo distinto. Eso no tiene ningún sentido. En eso yo creo que sí le asiste razón a la defensa del senador Álvaro Uribe Vélez y creo que necesariamente existía una situación que ameritaba la posibilidad de contrainterrogar a estos testigos. Ahora, esto no significa que sea el único momento. El proceso acaba de iniciar formalmente y en ese orden de ideas a lo largo de la actuación advierto que efectivamente existe la posibilidad de que se reiteren estas solicitudes, entre otras cosas porque si la decisión por medio de la cual se impuso medida de aseguramiento en contra del hoy ex senador Álvaro Uribe Vélez se soporta en unas pruebas de cargo que no pudieron ser controvertidas, pues esto habilita también la posibilidad de que ahora se puedan controvertir. Son hierros que a lo largo del proceso se pueden ir resolviendo y que además tienen que ofrecer todas las garantías del mundo. Yo realmente he visto a una corporación imparcial, he visto a una corporación que ha querido garantizar una serie de derechos al hoy ex senador Álvaro Uribe Vélez, pero sí también quiero decirlo, existen una serie de irregularidades. Irregularidades que, como lo dice Iván, se presentan en todas las actuaciones y para eso existen las nulidades. Yo sí también quiero invitar a la ciudadanía para que entienda que el hecho de que se presenten irregularidades no implica
que es una anomalía necesariamente que implica que el juez está parcializado, que ha sido injusto. No, muchas veces a lo largo del proceso se presentan situaciones que no se advierte que se pueden derivar en una irregularidad y por ello necesariamente creo que la Corte tiene que examinar si efectivamente es necesario reabrir algunos escenarios para volverlos a debatir. Doctor Marlon Díaz, si mañana la Corte Suprema de Justicia decide entregarle la competencia a la Fiscalía General de la Nación, ¿qué sucede con todas estas irregularidades que ha denunciado la defensa? ¿Pueden ser subsanadas por la Fiscalía, por ejemplo, en el caso específico de contrainterrogar a los testigos, de permitirle una versión libre al expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Esta situación cambiaría con esa decisión? Estoy convencido de que con la renuncia aceptada al Senado de Álvaro Uribe Vélez, la Corte perdió competencia. El proceso, creo además que si la Corte es consecuente con su propia jurisprudencia, como lo decía Iván al inicio, debe enviarlo a la Fiscalía General de la Nación. Aquí viene una pregunta, y sé que en eso hay gran discusión, es si cuando regrese a la Fiscalía se va a tramitar por el sistema acusatorio, la ley 906, o si se va a tramitar por el sistema que es la ley 600 de 2000. La ley 600, dentro de los pocos asuntos en los que subsiste, es para el juzgamiento de congresistas. Estos hechos ocurrieron en vigencia de la ley 906. Yo creo que ese es el camino que debe seguir en la Fiscalía General de la Nación. Allá hay una ventaja. En ley 906, prueba es solamente la que se practica en el juicio oral, con acatamiento de los principios de inmediación, de contradicción, de oralidad, de publicidad. Todo lo demás son meros elementos materiales probatorios que pueden ser objeto de controversia, de contradicción por parte de las partes. En ese escenario allá, si es por ley 906, necesariamente en el juicio oral, que es en el único momento donde cualquiera de estos testimonios podría ser soporte de una sentencia, se debe garantizar que las defensas puedan controvertir y contradecir lo que ellos dicen. Señor. Si se llega a tramitar por ley 600 del año 2000, allí se opera el principio de permanencia de la prueba. Y desafortunadamente en ley 600, aunque hay que garantizar el derecho de contradicción, porque es que está mandado en el artículo 29 de la Constitución Política como parte integrante del debido proceso y del derecho a la defensa. Por ese principio de permanencia de la prueba, desafortunadamente, incluso una sentencia condenatoria en ley 600 se puede soportar en lo que dice un testigo en la denuncia o lo que ya dijo, si no es posible que se pueda garantizar la contradicción. Debo marcar una primera pausa comercial. Debo preguntarle también al doctor Cancino antes de esta pausa sobre las razones entonces que motivarían a la Corte a ejercer esta actuación. ¿Usted qué piensa? No, yo vuelvo y le repito, yo no soy de los que se meten los temas políticos. Lo que le quiero decir es que algo raro pasa porque en este caso las irregularidades se han cometido, se les han puesto de presente y se han mantenido en la misma. Le pongo el ejemplo. En la época del Mundial de México 86 no existía el VAR, de tal manera que el árbitro se distrajo o algo pasó y convalidó el gol de Maradona con la mano de Dios. Ese error lo puede cometer la Honorable Corte en el caso de Álvaro Uribe. Puede ser incluso un error flagrante como las interceptaciones a abogados o la de él. Pero hoy en día, ese error, cuando existe el VAR y hoy la Corte tiene el VAR, mantener el gol de la mano de Dios con Maradona es inexplicable. Algo pasa. Yo no quiero meterme en si es un tema político o qué, pero algo pasa. Doctor Iván Cancino, muchas gracias por habernos acompañado en la noche de hoy. Gracias, Jefferson. Muchas gracias, doctor Marlon Díaz, abogado penalista, vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Gracias por su tiempo. Jefferson, muchas gracias a ustedes. Y también al doctor Rodrigo Parada, abogado penalista, la primera vez que lo tenemos también acá en el programa de la noche. Muchas gracias por su tiempo. Jefferson, a ti muchas gracias y un abrazo muy especial para todos los televidentes y para mis amigos. Tres penalistas del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, hoy aquí en el programa de la noche. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche.
Continuamos con este análisis hoy aquí en el programa La Noche. Como lo reseñamos al inicio de nuestro programa, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha insistido a través de sus abogados en señalar que sus garantías judiciales han sido violadas en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Dentro de los argumentos de la defensa de Uribe hay uno clave, y es el de la destrucción que el congresista Iván Cepeda habría hecho de pruebas fundamentales para el proceso. ¿De qué se trata? En la siguiente nota, realizada por nuestro periodista Jorge Adrián Orozco, el contexto de la información para que usted saque sus propias conclusiones. ¿Hubo o no destrucción de material probatorio por parte del congresista Iván Cepeda? ¿Estuvo acorde o no con su investidura de magistrado de la Corte Suprema de Justicia la particular intervención que tuvo César Augusto Reyes al momento en que Cepeda rendía testimonio? Estas preguntas siguen en el centro de la polémica. El episodio se remonta al día 4 de octubre de 2019, cuando el Alto Tribunal daba continuación a la práctica de la prueba de carácter testimonial que rendía el senador Iván Cepeda dentro del radicado 52240. Es decir, el proceso en el que están inmersos el hoy ex senador y expresidente Álvaro Uribe y el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada. Uribe por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y Prada por el presunto delito de soborno en actuación penal. En dicha audiencia, en representación del congresista Prada, el abogado Víctor Mosquera le hizo a Cepeda, entre otras preguntas, la siguiente. Usted destruyó el chat entre Monsalve y usted. Pero antes de que Cepeda respondiera, intervino el magistrado César Augusto Reyes. Esa afirmación puede conllevar un tema de carácter jurídico penal y, en consecuencia, una autoincriminación. La defensa de Prada insistió. Su señoría. El magistrado Reyes tomó la palabra de nuevo. Porque efectivamente el artículo 454b del Código Penal, que tipifica el delito de que el que altere, modifique u oculte elemento material probatorio o evidencia física que pueda ser usado durante la investigación y el juzgamiento, tipificaría ese delito. Entonces hago esa salvedad al testigo en el sentido de que esa pregunta conlleva un tema que tiene implicación de carácter penal. Ya es decisión del testigo hecha esa salvedad. Se está preguntando si destruyó el chat. Hecha la salvedad del magistrado Reyes, Cepeda solo se limitó a decir esto. Gracias, magistrado, no respondo. El abogado Mosquera prosiguió con sus preguntas al senador Cepeda. ¿Usted por qué le dijo a la procuradora que había eliminado el chat? ¿A cuál procuradora? A la procuradora, bajo respuesta, usted le dijo que ya no tenía ese chat y que lo había eliminado. Tengo en este momento presente cuál es esa circunstancia, como lo ha dicho el abogado del doctor Uribe. O sea, en este momento me podría decir si el chat está en su celular. No podría decírselo. A juicio de la defensa del ex senador Uribe y del congresista Prada, el senador Iván Cepeda habría destruido pruebas fundamentales para el proceso. Cepeda luego dio esta explicación en entrevista con la columna Los Danieles. ¿Por qué en el interrogatorio, en la declaración suya ante la Corte Suprema de Justicia, el abogado Víctor Mosquera Marín, del equipo de defensa de Uribe, pues no sé si aparece como de Álvaro Hernán Prada, pero pues ellos son un equipo, le pregunta a usted que si ha borrado los chats, y el magistrado instructor le dice a usted, tenga en cuenta que si declara en algún sentido esto puede entenderse como una autoincriminación. ¿Por qué se podía usted autoincriminar y por qué al final decide no responder? Entregué la prueba a la Corte. Esa prueba consiste en grabaciones de WhatsApp en las que hay no solamente imágenes, sino también audios, y meses después el celular en el que yo había recibido los mensajes se
se me cayó y se dañó una parte de la memoria importante. Por eso no pude entregar el aparato como tal. Pero la prueba está. Pues todo es ordenado por Y es que el mencionado Monsalve en la audiencia es Juan Guillermo Monsalve, preso en La Picota, condenado por secuestro extorsivo, considerado testigo clave contra el expresidente Uribe y su hermano Santiago Uribe. Según Iván Cepeda, el testigo Monsalve habría sido buscado a través de su amigo Carlos López, conocido como Caliche, por personas cercanas a Uribe, para que se retractara de las declaraciones que ha realizado contra los hermanos Uribe. Monsalve los señala por presuntos nexos con la creación del bloque Metro de las autodefensas. El padre de Monsalve trabajó en Guacharacas, finca que perteneció a los Uribe hasta el año 1996. El señor Iván Cepeda ha ingresado a la cárcel en 21 ocasiones a hablar con el testigo Monsalve. Ese testigo, después de que empezó a hablar con el señor Cepeda, inició el proceso de atentar contra la honra de mi hermano y la mía. Bueno, el senador Iván Cepeda ha dicho que el celular se le cayó y que por esa razón se le borró una parte de la memoria. Por lo tanto, no pudo entregar la totalidad de esas conversaciones que sostuvo a través de WhatsApp con el testigo Juan Guillermo Monsalve, un elemento clave para la defensa del expresidente Álvaro Uribe, teniendo en cuenta que han argumentado que, pues, el testimonio de Juan Guillermo Monsalve es muy importante dentro de la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia de imponer esta medida de aseguramiento. Asegura la defensa que también es importante conocer la totalidad de la prueba. Nosotros vamos a analizar ese tema aquí en el programa La Noche con penalistas. Hoy tenemos ya poco tiempo, pero antes de despedir el programa quise llamar a Jeffrey Garavito. Él es director de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa UIT, ingeniero de sistemas, magíster en investigación criminal y docente de la maestría de informática en la Policía Nacional. Señor Garavito, bienvenido a La Noche. Jefferson, muy buenas noches y a todos los televidentes. ¿Usted qué piensa del argumento que entregó el senador Iván Cepeda? Se lo voy a leer. Él dice que el celular se le cayó y se le dañó una parte de la memoria. Desde la óptica forense, cuando un celular se cae, ¿es posible que se borren los archivos, las conversaciones, por ejemplo, de WhatsApp? No, Jefferson, realmente cuando un equipo celular se cae puede sufrir algunos daños físicos, pero no daños selectivos a la memoria. Es decir, se puede dañar cualquier parte como la cámara, la pantalla, pero la memoria, al ser una memoria flash, una memoria de estado sólido, es difícil que se dañe como un golpe, como los discos duros que teníamos anteriormente, que eran magnéticos, que con un golpe podían ya dañarse. En este momento no se puede. Y si en gracia de discusión se dañara, las aplicaciones de mensajería instantánea cuentan con respaldos en la nube por defecto que se cargan en las cuentas de Google Drive o de iCloud, dependiendo del sistema operativo. A nivel forense, usted que es un experto en la recolección de este tipo de pruebas, ¿es posible recuperar esta información si en algún momento la Sala de Instrucción de la Corte Suprema decide hacer esa petición? O, por ejemplo, si la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es la persona que está siendo acusada, así lo pide. Claro que sí. Hoy en día existen herramientas forenses con las que cuentan todos los grupos de policía judicial del mundo, incluyendo Colombia, con las cuales se puede hacer un análisis de ese equipo celular, determinar primero si sufrió un daño en realidad, segundo, poder recuperar información que ha sido borrada de manera voluntaria o involuntaria en muchas ocasiones. Contamos con esas herramientas en Colombia. Es posible si se tiene acceso al equipo celular, al mismo equipo celular en el cual se dieron estas conversaciones para esa fecha. Usted toca un tema bien importante, señor Garavito, y es recuperar la información que se ha borrado dentro de un celular. Es una información que es clave dentro de este proceso judicial, independientemente si la Corte Suprema mañana decide seguir con este caso o si por el contrario se lo entrega a la Fiscalía. ¿Es posible recuperar todas las conversaciones así estas hayan sido borradas?
Bien, todo eso depende del equipo celular, de la tecnología, de la capacidad de almacenamiento y del tiempo en el cual se borraron estas conversaciones. Pero tenemos herramientas forenses que nos permiten recuperar. Hemos tenido casos en los cuales hemos recuperado conversaciones hasta de un año atrás. Depende de muchos factores, pero lo más importante es poder atender o adquirir esa evidencia directamente del equipo en el cual se hizo o se tuvieron estas conversaciones, cualquiera de los dos, sea el del señor Monsalve o sea el del senador. Señor Garavito, para finalizar, y se lo pregunto muy concretamente, ¿es verosímil o inverosímil entonces la versión que entrega el senador Iván Cepeda a Daniel Coronel en esa entrevista? Las probabilidades de que un equipo se dañe por un golpe y que se borre la memoria de carácter selectivo, es decir, que se dañen exclusivamente unas conversaciones por un golpe, es realmente baja. Es una probabilidad muy baja que por un golpe se dañen estas conversaciones. Pues señor Jeffrey Garavito, director de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa UIT, ingeniero de sistemas, magíster en investigación criminal, muchas gracias por el tiempo que usted le ha concedido a las preguntas que se hacen los televidentes del programa La Noche. A ti, Jefferson, y a todos los televidentes, muchísimas gracias. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.